Mamá por Siempre, un tema muy interesante, las pesadillas infantiles. Está con nosotros Gina Graham, psicóloga. Hola Gina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿En qué momento, Gina, aparecen las pesadillas en los niños? Las pesadillas pueden aparecer alrededor de los 3 años aproximadamente. De 3 a 5 puede ser la primera aparición de las pesadillas. Y responde a esta no distinción entre el mundo real, el mundo fantástico. Es un sueño largo, sumamente elaborado, con riqueza de detalles, que normalmente tienen que ver con peligro físico. Entonces el niño puede acordarse personajes, qué es lo que pasó, con un detalle increíble. Y esto, lógicamente, asusta al niño, ¿no? Pero las pesadillas y los terrores nocturnos son parte del desarrollo y muchas veces no se pueden evitar. Claro. ¿Son debidos a qué, fundamentalmente? A la maduración del cerebro. Y bueno, las pesadillas ocurren en la segunda fase del sueño, ¿no? El llamado sueño REM, ¿no? Donde incluso el tronco cerebral inerva las neuronas motoras y te quedas quieto y los ojos empiezan a moverse rápidamente, ¿no? Y es por esto que es tan elaborado, ¿no? Porque es en esa parte donde el cerebro justamente está con máxima actividad. Sí, pues, y como comentaba, tiene que ver muchísimo con esta cosa de no distinguir. El niño está absolutamente metido en el mundo de fantasías, en los dragones y los lobos, y digamos, en el día está en eso y de alguna manera lo trae a la noche y no sabe diferenciarlo, ¿no? Sí, por eso a veces los papás, cuando el niño se despierta agitado después de la pesadilla, le dicen, mi amor, mira, no ha pasado nada, que no hay monstruos. El niño dice, bueno, pero sí hay un monstruo en mi pesadilla, Así o sea, ¿de es. qué me estás hablando, no? O sea, sí, yo ahorita lo acabo de ver. No, mira, abro las cortinas, o sea, en ese momento no vale la pena decirle eso. Lo mejor es acompañarlo, abrazarlo, incluso si es que se despertó demasiado agitado, muy ansioso, quedarse un momento con él, ¿no? Y optar incluso por la opción de quedarse a dormir con él hasta que él, bueno, se quede dormido, ¿no? Claro, y también ayuda a veces decirle... justamente como dices tú, no entrar en el tema del razonamiento, sino más bien, no te preocupes, yo te voy a defender, yo te voy a acompañar, conmigo no te va a pasar nada. ¿No? Un poco devolverle la seguridad al niño. Así es, ¿no? Y no le va a pasar nada en realidad, porque cuando vuelva a dormir, ya no va a tener la pesadilla. Sobre todo si fue bien acompañado, ¿no? Así es, y si así se es, sintió ¿no? seguro. Claro, ahora, si bien son parte del desarrollo, también no hay que descartar el hecho que pueden ocurrir porque hay factores externos. Por ejemplo, le puede estar ocurriendo algo en el colegio, o hay un acontecimiento importante en la casa también, ¿no? Tensiones en la Exacto, casa. de repente el nacimiento de un hermanito. Incluso, ya que tú hablas de tensiones, muchas veces las pesadillas sirven también para liberar tensiones. O para identificarlas también. Claro, ¿no? Imagínate toda la agitación que tiene durante el día, entonces en la noche es como si siguiera recordando qué es lo que le ha pasado, o como te digo, ¿no? Imagínate el niño que nació el hermanito, de repente sueña que el monstruo se come al hermanito. Simbólicamente está liberándose de ese rival, entre comillas, ¿no? Claro, ¿no? El monstruo es el miedo, en realidad, de que el hermano le quite ese lugar importante que tiene en la familia, ¿no? Y en ese sentido, entonces, sería interesante que los padres puedan escuchar un poco esos sueños y tratar, sin ser pues demasiado analíticos y psicólogos, pero de ver de qué se trata, para ver qué lo puede estar preocupando al niño. Claro, al día siguiente, no en ese momento decirle, oye, los monstruos no existen, ¿no? Pero al día siguiente sí preguntarle, ¿no? Hijito, y cuéntame, ¿qué soñaste, no? Para saber justamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa? Porque a veces lo que causa malestar en el niño o lo que hay que preocuparse son las consecuencias secundarias. Por ejemplo, que de repente no duerme bien, está irritable, tiene temor a quedarse solo, a dormir solo, enuresis, de repente ansiedad, bueno, ya lo dijimos, ¿no? ¿Y qué pasa si el sueño se hace recurrente? Si el sueño se hace recurrente, ahí sí hay que consultar al pediatra del niño, ¿no? Pero normalmente son diferentes sueños, ¿no? Y si es recurrente... Uno sueña con la bruja, y la bruja se le manifiesta en las noches. Claro, mira, tú sabes que me tocó, hace poquito tenía un niño en terapia que tenía justamente este sueño de la bruja, ¿no? Y conversando con la mami, me cuenta que cambió de profesora. Y esta profesora... Era la bruja. Sí, fíjate, ¿no? Porque le causaba mucho miedo. Y ese dato fue muy importante porque empezamos a conversar sobre eso, ¿no? Conversamos sobre eso, lo sacó afuera y se fueron las pesadillas, ¿no? Claro. O sea, ¿Crees es que más ayuda? sencillo de Claro. lo que uno piensa, ¿no? ¿Y crees que ayuda a no comer tan pesado en la noche, como decían las abuelitas? A veces sí, hay algunas cositas que pueden servir, de repente comer un poquito más ligero, también de repente ponerle una lucecita, estas que son para dormir, pues, ¿no? Claro. Es tenue. Que luz va, ajá, Yo les decía a mis hijos cuando les ayudan. daba eso, les decía, es muy fácil, volteamos la almohada. Y yo le decía esa cábala, entonces él se veía que volteaba la almohada y el sueño se volteaba. Claro, mira, ir a la fantasía
de los niños también es muy importante. Por ejemplo, también funciona sacar el sueño hacia afuera. Por ejemplo, dibujarlo. ¿No? O sea, lo tienen acá adentro. Entonces, si al día siguiente converso con el niño, ¿no? Y le digo, a ver, amor, vamos a dibujar tu sueño. Y te dibujan a la bruja y todo, lo ¿no? grafican. Claro. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar tu sueño, vamos a agarrar esta bruja y la vamos a guardar en esta latita. Y buscas una lata y lo guardamos acá y acá va a estar. Y la enterramos. Bueno, si quieres, la guardas en algún lado y aquí va a estar hasta que tú decidas. También hay muchos niños que cuando dibujan su sueño tienen la capacidad de poder, de repente, cambiarle el final, ¿no? Y dicen, bueno, ahora la bruja le va a pasar esto, y de repente viene mi héroe y le va a hacer el otro, ¿no? El héroe que también está en la fantasía, ¿no? Pero eso, totalmente, eso sucede siempre, en los adultos también, digamos, ¿no? Uno lo que recuerda del sueño, lo que uno puede verbalizar del sueño ya es otra cosa de lo que fue el sueño. Pero no importa, porque eso de ahí tiene un gran valor igual, no tenemos que saber exactamente lo que pasó, nunca lo vamos a saber, ¿no? En la pesadilla o en el sueño, sino más bien importa también lo que sucede en el momento cuando uno lo narra, también tiene significado. Y si además puede cambiarle, como dices tú, el final y poner un final feliz, bueno, quizás es terapéutico, digamos, ¿no? Y los niños, algunos niños desarrollan esta capacidad, ¿no? De estar en el propio sueño y hacer un switch ahí y cambiarle el final del sueño. Darse cuenta que está durmiendo. Inclusive hay algunos niños que se despiertan y de repente asustados, ¿no? Cuando son más grandes, 8 años, 7 años, ¿no? En adelante. Y dicen, no, eso es un sueño. Y se vuelven a dormir. Eso hago yo a veces, claro, es importantísimo. Y sabes que ayuda también jugar con ayuda para hacer recuerdo de que uno está despierto dentro del sueño. Es hacer el camino al revés de cuando uno está dormido. O sea, ya estás echado en tu cama, que pasar tus acciones hacia atrás, en retroceso, en cámara de retroceso. O sea, me fui a lavar los dientes, me puse la pijama, así hasta el comienzo del día. Y ese ejercicio es un ejercicio para darse cuenta que uno está dormido en la noche. Sí. Mira, qué interesante. Y sirve para distraer al niño también. Claro. Y también sirve que antes de dormir se le diga, ¿no? Al niño, ¿no? Vamos a acostarnos, vamos a dormir rico, y de repente en ese momento sí, ¿no? Los monstruos no existen, pero en ese momento que va a dormirse, aun cuando él sepa de que existen en su sueño, ¿no? Claro. El recordarse lo que en la realidad no existen, Claro, sí, es importante, ¿no? Y el acompañamiento de los padres. Muchas veces incluso el problema es la ansiedad que manifiestan los papás. Claro, hace mucho eco. Exacto, dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo más con las pesadillas de mi hijo. ¿Pero por qué, no? Claro. Porque nos despertamos todo el tiempo. Entonces el problema, ¿por dónde va, no? Sí. Porque ellos no pueden dormir. Claro, vamos a seguir conversando sobre ese tema que está interesante y ahora vamos a hacer, te invito a ver el video que hemos preparado para esta entrevista con los chicos. ¿Qué pasa ellos y las pesadillas? ¿Acaso esto es una pesadilla? ¿Alguna vez has tenido pesadillas? Sí. Una pesadilla me dio miedo, solo una. ¿Cuál? Un día cuando estaba en mi cama, de pronto alguien entró por la puerta, tenía como un cuchillo y era la muerte. Me cortó la cabeza, la puse en una bolsa y tiró el cuerpo a un basurero. ¿Tú qué haces cuando tienes pesadillas? Grito moviendo mis brazos. Cuando uno tiene pesadillas normalmente llama a alguien. Sí. ¿A quién? Llamo a los policías. A la policía. A la mamá, pues. Cuéntame una pesadilla que recuerdes. Ya. Se llama Los pájaros asesinos. Yo estaba en el colegio y no había nadie. Y de pronto vi que todo estaba lleno de pájaros mirándome. Me asusté, corrí y los pájaros me picoteaban. Y terminó el sueño cuando cogí un avión, no tenía tanta gasolina, me iba a chocar y me levanté. ¿Alguna vez tienes una pesadilla, Rafa? Sí, un montón. ¿Y qué pasa cuando tienes esas pesadillas y te despiertas? Voy al baño y luego voy donde mi mamá y le digo, mamá, tengo una pesadilla. ¿Y qué te dice tu mamá? Ahorita voy a tu cama un ratito a descansar un rato contigo para que no tengas miedo. ¿Por qué tenemos pesadillas? Porque vemos cosas cuando estamos despiertos que nos hacen pensar y luego lo soñamos. ¿Sirve para algo o no? A veces, cuando tenemos pesadillas es algo que va a pasar y para tenernos alerta. Una noche soñé que había un terremoto. Yo tenía que salvar a mi hermana menor. Y al final la encontraba y lograba salvarla. Y al día siguiente me voy a dormir y veo a un señor en bicicleta pasando así silbando.
y de repente comienza a moverse la tierra. Y de repente se abre una grieta y se traga al señor. Y en eso aparece un cartel que dice terremoto, segunda parte. Te juro que es verdad. Joaquín, no te vamos a interpretar, no te preocupes. Bueno, acá seguimos con Gina para seguir hablando de ese tema de las pesadillas. Pareciera, según lo que dicen los chicos, que me ha parecido que importante es un poco dramatizar un poco de, por ejemplo, el sueño después, como decías, igual que pintarlo, ¿no? Dramatizarlo y haciéndoles ver claramente a los chicos, mientras que van creciendo cada vez más claro, que es diferente de la realidad, digamos, ¿no? Que realmente el mundo de los sueños es un mundo de fantasía, ¿no? Hacer esa distinción creo que les puede ayudar muchísimo. Claro, por ejemplo, hacerle una analogía con los sueños bonitos que tienen, ¿no? De repente, no sé, que sueñen con su personaje favorito y le podemos decir, ¿y acaso ese personaje existe en la realidad? O sea, ¿lo puedes ver ahora? No. Del mismo modo ocurre con la bruja, con el monstruo con el que sueñas, ¿no? Sino que es un sueño feo, ¿no? Inclusive le podemos decir también de que va a pasar, de que todos los niños pasan por eso. Incluso, mira, hijito, yo también he pasado por eso, empatizar un poco con él, ¿no? Y mira, no me ha pasado nada, ¿no? Pero aquí estamos tus papás, que vamos a estar contigo cuando lo necesites, ¿no? Claro. Y sobre todo, mucha, pero mucha paciencia. Paciencia, paciencia, más paciencia. Mira, otra cosa que también ayuda es no ver los noticieros o las cosas muy fuertes que ven los padres acompañados de sus hijos porque no los han visto todo el día en la noche, porque eso remanente queda en su cabeza. Los niños mismos lo han dicho, ¿no? O sea, tenemos las pesadillas porque vemos cosas feas durante el día, ¿no? Hay que cuidar bastante, o sea, son niños. Y todo lo que ven en la televisión lo toman de manera literal, también incluso los videojuegos, que están cargados de agresividad. ¿Y si el niño tiene sonambulismo? Eso ya es otra cosa, es otro porque lado. A veces caminan despiertos en la noche también. Claro, ¿no? Sí. Y también es un trastorno del sueño, ¿no? Claro, lo que habría que distinguir, digamos, desde qué cosas de parte del desarrollo, que es lo que estamos hablando todo el tiempo, esas pesadillas, y quizás si son muy frecuentes, el niño sigue pasando el tiempo y realmente sigue teniendo muchas pesadillas y se levanta en la noche, quizás ahí sí puede estar hablando de que hay un problema emocional de por medio, ¿no? Realmente mucha angustia que no está pudiendo tramitar en el día. Exacto. En la noche, pues, pasa, ¿no? Todo lo que no se pudo tramitar y entender en el día se pasa, o sea, no sucede en la noche, ¿no es cierto? En ese caso sí hay que consultar a un especialista, ¿no? El pediatra en primer término, porque se puede ver a otro problema también, ¿no? Claro. Y a un psicólogo, ¿no? Y primero, o sea, nosotros mismos como padres tenemos que preguntarle al niño, ¿no? Claro, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Perfecto. Muy claro. Muchas gracias, Gina, por tenerte aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y ahora no se vayan, vamos a un corte y regresamos con la última parte del programa.